Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 18 de junio, justamente en esta semana 11ª del tiempo ordinario. Hoy, en sábado, celebramos a la bienaventurada Virgen María, sobre todo en el tiempo ordinario. Y recordamos en la liturgia a San Gregorio Barbarigo. Nació en Venecia, Italia, en el año 1625. Perteneció a una familia rica e influyente, primero en Bérgamo y luego en Padua, Italia. San Gregorio Barbarigo fue un obispo que instituyó un seminario para clérigos, enseñó el catecismo a los niños en su propio dialecto, celebró un sínodo, mantuvo coloquios con su clero y abrió muchas escuelas, mostrándose solícito con todos y exigente consigo mismo. Pidamos pues su poderosa intercesión. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 24 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué podemos afirmar? Un texto muy hermoso que se nos da en este día sábado. Así es, y es precisamente el texto de San Mateo capítulo 6. Continuamos con la lectura continua de San Mateo en el capítulo 6. Bien, hemos empezado en estos días pasados justamente este capítulo de San Mateo. Y todavía estamos en el discurso del monte y en breve pasaremos al el discurso misionero. Y todavía aquí Jesús nos está hablando de un compromiso, nos está hablando de una identificación con Él, de una entrega radical, de una convicción de fe. Aquella persona que se haya encontrado con Jesús va a cambiar su vida, no puede quedarse con las mismas circunstancias, con la misma forma de pensar, con la misma forma de vivir. No es posible. Conocer a Jesús, encontrarnos con Jesús, cambia la vida y cambia la vida para bien. Por eso hoy empieza Jesús diciendo: nadie puede servir a dos amos. Primero, debemos de servir a Dios. Y el don del servicio viene de una entrega amorosa a Dios y de recordar y reconocer que Dios ha obrado en mi vida, que Dios me lo da todo, que Dios está conmigo, que Dios ha sido misericordioso. No podemos servir a dos amos. Y cuando hablamos de dos amos, hablamos de Dios y hablamos del mundo. Podemos servir a la vez a Dios y al mundo, no es posible. Y cuando hablamos del mundo, de la sociedad, hablamos de todo aquello que nos separa de Dios.
Nadie puede servir a Dios y al dinero. Nadie puede servir a Dios y al trabajo. Nadie puede servir a Dios y a los bienes de este mundo. Nadie puede servir a Dios y al sexo. Nadie puede servir a Dios, y así podemos ir señalando cada cosa que nos aleja de su presencia. Porque dice hoy el texto, pues odiará a uno y amará más al otro. Obedecerá a uno y no le hará caso al otro. Por eso es importante darle su lugar a Dios. Y Jesús no se equivoca cuando le preguntan, ¿verdad? Señor, hay que pagar tributo al César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Debemos de separar precisamente a Dios de todo aquello que no viene de Él y darle la prioridad a Dios. Por eso sabemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y aquí se cumple. Si amo a Dios sobre todas las cosas, voy a servir a Dios por sobre todas las cosas. Voy a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y por eso es importante que en primer lugar pongamos a Dios. Que ponga a Dios antes que a mi trabajo, que ponga a Dios antes que al dinero, que ponga a Dios antes que a los bienes, que ponga a Dios antes que a mis circunstancias, que ponga a Dios antes que a mis amigos, que ponga a Dios antes que a mi familia, incluso, claro que sí, que ponga a Dios antes que todo, que ponga a Dios antes que mi hobby, antes que mi pasatiempo favorito, que ponga a Dios antes que mis vacaciones, que ponga a Dios antes que mi distracción. Así es. Veamos el día domingo, hagamos una evaluación. El domingo, ¿estás poniendo a Dios en primer lugar? ¿Le estás sirviendo a Dios en primer lugar? ¿O primero pones otras cosas? Primero el descanso, primero la televisión, primero las redes, primero las vacaciones, primero me voy de compras, primero voy al mercado, voy al súper, antes que Dios. Vean, muchas personas dejan rezagada la misa del domingo a última instancia. En realidad debería de ser lo primero. Ahí estoy glorificando a Dios, ahí estoy sirviendo a Dios. Le estoy entregando mi día y diciéndole, Señor, yo quiero que me bendigas, bendice mi jornada. Más adelante el texto continúa, es un texto muy hermoso, repito. Justamente muchos nos preocupamos y dice el texto de hoy, no se preocupen por su vida, ¿sí? ¿Y qué hay en la vida? En la vida nos ponemos a pensar en tantas preocupaciones. Preocupación por lo que me voy a poner por el vestido, preocupación por el alimento, ¿sí? Preocupación por lo que voy a beber, preocupación por un techo, preocupación por tantas cosas, preocupación por la universidad, preocupación por mis estudios, mis exámenes, preocupación por lo que voy a hacer en el trabajo, preocupación por lo que tengo que cumplir, preocupación porque tengo que pagar el gas, la luz, el teléfono, los gastos de cada día. Y hoy Jesús nos dice, no te preocupes por la vida, no se preocupen por su vida, pensando cada cosa. ¿No valen ustedes más que todas las cosas? Así es. ¿O quién de ustedes a fuerza de preocuparse va a prolongar su vida? Por eso Jesús nos habla claramente. Dejemos por un lado esas preocupaciones porque Dios está con nosotros. ¿Cuánta gente se agobia pensando en el mañana? ¿O cuánta gente se agobia pensando en el pasado? Más bien vivamos el hoy. Si nos agobiamos, si nos preocupamos por lo que no ha sucedido, entonces estaremos siendo personas locas y estaremos siendo personas que nos fatigamos y nos cansamos sin ninguna necesidad. Preocupémonos más por el presente. No se angustien, dice hoy la palabra de Dios, ni por el pasado, ni por el futuro, incluso ni por el presente. Hoy, al día de hoy le bastan sus propias preocupaciones. No carguemos pesos que no nos corresponden pensando en el pasado, pensando en el futuro. Más bien pongámonos en las manos de Dios. Jesús estará con nosotros. Por eso dice, no estén agobiados por la vida, por el alimento, por el vestido, por las cosas que van a pasar. Dios ya conoce nuestra preocupación, Dios conoce nuestra angustia, Él sabe lo que necesitamos, Él nos va a proveer. Hoy entonces confiamos en la divina providencia. El texto de hoy nos ayuda a creer en la providencia. Busca primero el reino y su justicia, lo demás se te dará por añadidura. La providencia de Dios, así como se oye.
Creamos en la providencia, confiemos en la providencia. El Señor nos va a dar lo que necesitamos. Así es. Veamos cómo el Señor dice hoy: busca primero el reino, lo demás se te dará por añadidura. Me viene a la mente aquel texto de Elías y la viuda de Sarepta en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, versículo 8 al 16. Elías va en el desierto, se encuentra una viuda en Sarepta. Sarepta pues es una ciudad pagana, y Elías pues tiene hambre. La viuda se lo encuentra y está recolectando leña. Elías le dice: dame de comer, Señor, solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite. Hago un pan para mi hijo y para mí y morimos porque ya no hay más. Había tiempo de sequía y de hambre. Elías le dice: no te preocupes, haz un pan para mí, luego para ti y para tu hijo, y te aseguro por el Dios de Israel que nada te va a faltar. Y así pasó. Aquella viuda hizo pan para ella, para su hijo y para el profeta. Así es. ¿Y qué sucedió con el profeta Elías? Lo que él dijo se cumplió. Desde aquella vez la harina no faltó en la olla y el aceite no faltó en la jarra. Por lo tanto, la providencia se hizo presente. La providencia estará en tu vida. Recuerdo aquí aquella escena de la Beata Madre Encarnación Rosal, oriunda de Xela, así es, y que muere en Ecuador, camino a la canonización. Y pues en una de esas no tenía que comer y tenía pues su hospicio. Y le dice a los niños: niños, vamos, doblemos rodillas. Era cerca del mediodía. No tenemos nada en la despensa y no tengo ni un centavo. Y se pusieron a orar. Al terminar la oración, tocaron la puerta del convento, de aquel hospicio, dándole a la madre: madre, traemos sopa y traemos suficiente pan para que coma usted y sus niños. Vean ustedes la providencia de Dios. Cuando te preocupas por sus cosas, Dios se preocupará por las tuyas. Acuérdate, si me encargo de sus asuntos, Dios se encargará de los míos. Sin lugar a dudas, así como se oye. Por eso, no estemos agobiados por lo que viene. El Señor nos va a dar lo necesario. Y aquí quiero también recordar algo. Recordar que muchas veces tenemos cosas que nos dan seguridad. El dinero significa seguridad y una garantía económica. Así es. Y por eso hoy, pues la psicología de la seguridad para toda persona, quieres ser o quieres significar el tener, el poseer, el darnos pues una estabilidad. Y el Señor nos dice: no te preocupes, yo te daré lo que necesites. ¿Acaso, y nos pone el ejemplo hoy, los lirios del campo no se visten con todo su esplendor? ¿Acaso los pájaros no tienen comida? Y tú, que eres un hijo o una hija de Dios, tendrás lo necesario. No te preocupes, no tengas miedo. Terminemos. Este texto que habla de la divina providencia nos ayuda a comprender que todo viene gratuitamente de Dios. Si gratuitamente te entregas y sirves, gratuitamente el Señor te dará lo necesario. Se rompe aquí todo tipo de teología de la prosperidad, que es un pensamiento netamente protestante, que surge con pues las sectas, ¿verdad? Así es, el neopentecostalismo. ¿Y qué dice la teología de la prosperidad? Si tú le das a Dios, Dios te va a devolver pues el doble de lo que le das. Si tú le pides una bici, Dios te va a dar una moto. Si tú le entregas una moto, Dios te dará un carro, y así sucesivamente. Y Dios tiene la obligación de recompensarte lo que tú le das. Es pura teología de la prosperidad. Entonces se rompe la gratuidad de Dios. Si tú das sin interés de recibir, sino con el interés de amar y de que los demás conozcan a Dios, entonces Dios te va a proveer, como lo dice el texto de hoy. Y los cristianos católicos no podemos creer en la teología de la prosperidad. Aquí se rompe en el texto de hoy todo tipo de pensamiento lucrativo o que nos lleve a pensar que Dios tiene la obligación de darme. No, al contrario, todo es libre para Dios, todo es voluntad de Dios, y por eso nos ponemos en sus manos. Señor, que en mí se haga tu santa voluntad. Creamos entonces en su providencia amorosa, porque Él estará siempre con nosotros y nos va a dar siempre la seguridad de estar a nuestro lado. Que el Señor nos bendiga,
Que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.